No tengo permiso, creo, para grabar. Sí. La clase de hoy vamos a concluir la parte que corresponde al tema de las consecuencias del pecado. Y en esta clase en particular vamos a hablar sobre la depravación del pecado. ¿Qué es lo que implica? Y antes de llegar al tema central, vamos a estar hablando de algunas cosas relacionadas al pecado, a la noción del pecado, definición del pecado, raíz del pecado. Todos esos temas vamos a verlos primero y luego vamos ya a concluir viendo qué es lo que dice la Biblia con respecto a la depravación del pecado. Bien, como les dije hace un momento, toda antropología bíblica tiene 4 fundamentos que siempre se dan para poder abarcar la totalidad de la materia. Como les dije, de esos 4 fundamentos de toda antropología bíblica, la primera tiene que ver con la creación del ser humano. Y ahí se ve todo lo que la Biblia dice con respecto a la creación del ser humano, la imagen de Dios en el hombre, el tema de la constitución, ¿no?, del hombre, el tema de la naturaleza moral del hombre, el estado original del hombre y todas esas cosas. Luego, otro fundamento, el segundo fundamento de toda antropología bíblica es la caída del hombre. Ahí vemos todo lo que la Biblia dice con respecto a ese evento, vemos todos los factores, vemos la estrategia del enemigo y vemos todo lo que implicó para Adán y Eva esa caída. El cuarto fundamento de toda antropología bíblica es las consecuencias de esa caída. ¿En qué manera afectaron a la raza humana esa caída, ¿no? ¿En qué formas, en qué naturaleza y en fin? Ese es el cuarto elemento. Y lo que vamos a estar viendo ahora, ese es el tercer elemento. Lo que vamos a estar viendo ahora tiene que ver con ese tema relacionado a las consecuencias de la caída. Bien, entonces vamos a estar viendo, antes de irnos a ese tema central, algunos temas preliminares y uno de ellos es la noción de pecado. Es importante tener una idea a grandes rasgos del asunto del pecado. Noción de pecado. Es la santidad de Dios la que marca el carácter abominable del pecado. La santidad de Dios puede definirse como la ausencia total de imperfección. Dios es, en su misma esencia, infinitamente distante de toda impureza. Desde el momento en que el hombre fue creado por un Dios santo, su carácter y su conducta han de ser santos también. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, una de las cualidades o atributos o perfecciones, como se quiera llamar a las cualidades de Dios, vemos pues que la que sobresale de entre todas es la santidad. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En toda la Biblia, de todos los atributos divinos, el más sobresaliente o el más preponderante es la santidad de Dios. A tal punto que el único atributo elevado al múltiplo de 3 es la santidad. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Dice, es puro de ojos para que pueda ver la maldad. Ahora, cuando nosotros queremos hablar del pecado, necesariamente nos vemos obligados a hablar de la santidad de Dios. La santidad de Dios, como hemos visto, implica una ausencia total y absoluta de cualquier tipo de imperfección. Es decir, Dios es único, es perfecto, no tiene ningún tipo
de mancha, de error, de falta. Dios es puro, el espíritu purísimo por excelencia. Entonces, la Biblia dice que Dios es eterno. ¿Qué implica eternidad? Que no tiene principio y que no tiene fin. Todo lo demás, a excepción de Dios, ha sido creado y por lo tanto tiene principio y tiene fin. Ahora, el pecado como tal, no tiene principio, perdón, sí tiene principio y tendrá un fin. Entonces, eso vamos a estar viendo. El pecado no puede definirse sin relación a la santidad de Dios, porque el pecado es una defección de la santidad de Dios, es como una especie de un ataque a la santidad de Dios. Jesús dijo una vez que la luz prevalece sobre las tinieblas. Y la ciencia dice que la oscuridad en realidad no tiene definición. La oscuridad se define en función a la luz. En ese sentido, la oscuridad es la ausencia de la luz, se dice, ¿no? La luz sí se puede definir, pero no la oscuridad. Igualito, el pecado es una especie de parásito, por decirlo así, que no tiene existencia propia. El pecado, en esencia, es una desviación del bien. El bien supremo es Dios y el pecado, en realidad, hubo una época en que no existía. Llegó a existir a través de unos asuntos muy particulares que vamos a estar viendo. Entonces, en ese sentido, el pecado, cuando lo vamos a ver, tenemos que siempre verlo en relación a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque, último, tanto en el plano secular como en el plano eclesiástico, ya no se usa mucho el término pecado, sino se usa error o equivocación. Entonces, para efectos de una conversación coloquial, doméstica, se puede entender eso, pero cuando hablamos nosotros ya de una afrenta contra Dios, es pecado, no es error. Por ejemplo, la vez pasada escuché una canción muy bonita que no quiero entrar a debate, ¿no? Pero escuché una canción que es muy buena, pero que teológicamente tiene un pequeño error. Y decía algo que Dios es el que perdona los errores, creo. No me acuerdo la letra, ¿no? Entonces, esa partecita, teológicamente hablando, no es muy exacta, porque Dios no perdona errores. Los errores pueden ser fallas en cuanto al logro de un objetivo de una persona, ¿no? Puede ser una falta contra otro ser humano, pero el pecado, más que un error, más que una falla a un ser humano, el pecado en primer lugar es contra Dios, es una afrenta a la santidad de Dios. Todo pecado, todo pecado es en esencia el mal absoluto. ¿Por qué? Porque se opone a la misma naturaleza santa de Dios. Por eso la Biblia habla de que Dios es quien perdona pecados. Ese es el término exacto. No quiero entrar en controversia, ¿no? Pero no es muy exacto decir Dios perdona errores. Errores es como suavizar un poco la maldad, la fealdad del pecado. O sea, el creyente peca, el pecador peca, y el pecado es afrenta en primer lugar contra Dios. Sí, es contra el prójimo, contra muchas cosas, pero en esencia es contra Dios. Por eso el salmista decía, contra ti he pecado. Bien, entonces,
Vamos a estar viendo eso con más detalle en la siguiente afirmación. La dimensión del pecado. De acuerdo con la triple dimensión espiritual del hombre, relación con Dios, con el mundo y consigo mismo, todo pecado comporta un triple aspecto de maldad: injuria, desorden y mancha. Nosotros estuvimos hablando en clases pasadas de que el ser humano tiene una dimensión triple en lo espiritual. Y esa dimensión triple tiene que ver con su relación primero vertical hacia arriba con Dios, en su relación horizontal hacia afuera con el mundo que lo rodea, ya sea el prójimo o incluso con la misma naturaleza. Y por último, una relación también horizontal hacia adentro, que es consigo mismo. Entonces, el hombre en esas tres dimensiones ha sido afectado por el pecado. En ese sentido, se dice que el pecado es una injuria contra la santidad de Dios, o sea, vertical hacia arriba. También es un desorden o quiebre del equilibrio cósmico. El orden que Dios ha establecido se quiebra, y esa es una forma horizontal hacia afuera de cómo afecta el pecado. Y por último, es una mancha moral en el hombre, es decir, es una inmundicia en el hombre, que es en lo que tiene que ver hacia adentro. Entonces, si usted se da cuenta, el pecado tiene una triple dimensión: hacia arriba contra Dios, hacia afuera contra el mundo, y hacia dentro mismo contra uno mismo. Entonces, eso es lo que el pecado está siempre afectando en ese orden. Ahora bien, vamos a ver la definición del pecado. ¿Qué es el pecado en sí? El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en acciones, actitudes o estado. El pecado incluye no solo las acciones individuales, tales como robar o mentir o matar, sino también las actitudes, como codiciar la mujer del prójimo. Pero también incluye el estado natural, nuestra misma naturaleza, el carácter interno, que es la esencia de quienes somos como personas. También puede ser pecaminoso. Vamos a explicar un poquito. Cuando nosotros queremos definir el pecado, ya nos hemos dado cuenta en el primer cuadro, cuando decimos noción de pecado, el pecado no se puede definir más, o sea, separado de la santidad de Dios. Y justamente todo pecado es esa falta de conformidad a la ley moral de Dios. Y ahora, es importante reconocer que pecado no es solamente acciones. Muchas veces las acciones visibles o escandalosas, por decirlo así, se catalogan como pecados, ¿no? Son cosas que fácilmente podemos distinguir, pero la Biblia va más allá. La Biblia también considera pecado aquellas cosas que no necesariamente se concretan en acciones visibles o externas, sino en actitudes internas del corazón. Por eso Jesús dijo el ejemplo de que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, es importante tener esa visión del pecado, ¿no? A veces nosotros de pronto podemos enfocarnos en la parte externa de lo que es pecado, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos un drag queen, esos personajes que se visten de mujer siendo hombres, y de una otra manera pues quieren hacer notar que la sexualidad no tiene nada que ver con la biología, sino con una opción. Entonces nosotros cuando vemos eso, ahí mismo lo catalogamos como pecado terrible, ¿no? Obsceno. Al drogadicto, a la prostituta, al homosexual, al asesino. ¿Y qué de aquellos pecados que no ven los ojos humanos?
Entonces, las actitudes también, como la ira, el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la hipocresía, la soberbia, son actitudes que de pronto el ojo humano no logra ver, pero sí Dios. Dios le dijo una vez a Samuel, cuando fue a buscar al rey que iba a ser ungido, le dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, y Dios decía del rey David que ese varón es conforme a mi corazón, ¿no? Entonces, muchas veces Dios, vemos en la Biblia que siempre a través de los profetas decía a los reyes de Israel, ¿no? Tu corazón no es recto para con Dios. Tu corazón no es íntegro para con Dios. El rey David decía siempre, integridad y rectitud me guarden, porque era consciente de que pecado no solamente tiene que ver con acciones externas, sino también con actitudes internas, que nadie puede ver, pero que Dios las ve. Incluso, podemos decir, con motivaciones. En el cristianismo, no solamente es importante las buenas acciones, sino aún más las motivaciones que nos hacen hacer esas cosas. Y ahí sí es un terreno más misterioso porque nadie va a saber qué cosas me motivaron a hacer tal o cual cosa. Pero si Dios, y en aquel día en que Dios dice, todos pasemos al tribunal de Cristo, todas las acciones van a ser probadas en fuego, dice. Y aquellas acciones o obras que pasen la prueba del fuego recibirá recompensa. Pero aquellas obras que se quemen como, ¿no? Como hojarasca, como madera, como heno, dice que recibirá pérdida, dice. Entonces Dios le agrada mucho las motivaciones más que las acciones. Entonces, vamos viendo la forma bien profunda en que la Biblia define el pecado, pero aún más todavía. Pecado no solamente se queda en acciones y actitudes, sino también pecado es el estado mismo de la persona. Es decir, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Y en ese sentido, así una persona nazca en estado tipo vegetal y no peque con acciones concretas, ni también con actitudes concretas, no por eso deja de ser pecadora. ¿Por qué? Porque ha heredado una naturaleza caída. Entonces, ¿se da cuenta usted que el pecado, cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, es bien amplio, ¿no? Y por eso el hombre, en sus propias fuerzas, jamás podría librarse del pecado. El hombre necesitaba urgentemente la ayuda de Dios para que pueda ser libre del poder del pecado. Por eso vino Cristo, dice, para librar a su pueblo del pecado, ¿no? Más, más que librar de la opresión romana, Jesús vino a librar del pecado, pero no lo recibieron. El peor, eh, eh, el peor enemigo del hombre es el pecado. Y con nada se puede librar si no es con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto una definición del pecado. Es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en acciones, actitudes o en el estado mismo. Ahora bien, vamos a ver la raíz íntima del pecado. Ya hemos definido qué es el pecado. Ya hemos visto noción de pecado, la triple dimensión del pecado. Ahora vamos a ver la raíz íntima. Sobre esta cuestión de cuál es la raíz íntima del pecado en general, se han propuesto distintas opiniones por parte de los teólogos. 1, el orgullo. 2, la incredulidad. 3, el egoísmo. 4, la autosuficiencia.
Estaremos viendo cada una de ellas en este momento. Cuando hablamos de la raíz íntima del pecado, estamos tratando de ver cuál es la esencia misma de todo pecado. ¿Cuál es la raíz primera de todo pecado? Y a lo largo de los tiempos ha habido propuestas, ¿no? Algunos teólogos dicen que el orgullo es la raíz de todo mal, otros dicen que es la incredulidad, no creer en Dios, otros afirman el egoísmo es la raíz de todos los males y otros afirman la autosuficiencia. Vamos a ver brevemente estas propuestas con respecto a cuál es la raíz íntima de todo pecado personal. Primero vamos a ver el orgullo. Algunos piensan que el orgullo es, ya que toda contravención o infracción de la ley divina tiene su origen en una disposición orgullosa de menosprecio. No valorar a Dios, no darle el reconocimiento debido. La soberbia implica un concepto exagerado y una falsa valoración de uno mismo. Está involucrado en todo pecado, pero no es la raíz última de él. Una valoración errónea de uno mismo tiene su base en un sentimiento corrompido, un sentido de autosuficiencia. Explicamos un poco. Hay algunos eruditos y teólogos que dicen que la raíz de todo mal es el orgullo. ¿El orgullo qué es? La soberbia es mirar a los demás por debajo del hombro, es sentirse superior a otros, o dicho de otra manera, es menospreciar a los demás. Y esa palabra menospreciar tiene que ver con quitarle su valor al otro. Y todo pecado en esencia, muchos, de acuerdo a esta postura, dicen que parte de un menosprecio a Dios. O sea, menospreciar a Dios implica no reconocer la autoridad divina, ¿no? Y que por ahí parte todo pecado. Sin embargo, otros teólogos dicen de que, si bien es cierto, en todo pecado hay un elemento de orgullo, no se puede negar, pero en última instancia no es el orgullo la esencia de todo pecado. ¿Por qué? Porque el orgullo es tener un concepto exagerado y falso de uno mismo. Es tener un corazón hinchado. Pero, como definimos bien, más que un aspecto de la razón, tiene que ver con un aspecto de la emoción. Es un sentimiento que te hace ver como superior a otros. Entonces, en ese sentido, parece de que el orgullo tiene mucho que ver en todo pecado, pero no es la esencia. Luego vamos a estar viendo los 4 aspectos, ¿ya? Vamos a ver la segunda propuesta con respecto a cuál es la raíz íntima de todo pecado, la incredulidad. Hay algunos que proponen que la incredulidad también es. Todo pecado tiene su origen en la falta de fe en Dios. Es lo que se propone esta teoría. El no confiar en Dios es la raíz de toda desgracia. Efectivamente, en todo pecado siempre hay el elemento de incredulidad en el sentido de no confiar en la fidelidad de Dios. Sin embargo, la incredulidad es el pecado más grave en el aspecto de la salvación y no necesariamente en todos los aspectos de la vida. Bien, vamos a explicar. Hay otra postura que afirma que la falta de fe o la incredulidad es la raíz de todos los pecados. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, o sea, Dios lo justificó o lo consideró justo, no por obra, sino por su fe. Y que la Biblia es hecha de fe para fe y todo es con fe, ¿no? Entonces, hay una propuesta que dice que la incredulidad, que es la oposición a la fe, es la raíz de todos los pecados. Y efectivamente hay mucho elemento de incredulidad y falta de fe en todo pecado. Muchos de los pecados tienen su origen
en la falta de fe en Dios, pero hay un pero. Tampoco se podría decir que es la esencia misma de todo pecado, como vamos a ver en un momento, porque la incredulidad en esencia tiene que ver más con el aspecto de la salvación. O sea, la gente que rechaza el Evangelio de manera consciente y deliberada, ¿no? No quiere creer en Jesucristo, entregarle su vida, confiarle su vida. Entonces, en ese sentido, relacionado a la salvación, es un pecado condenable, ¿no? Pero recordemos que también en la vida cristiana los creyentes a veces sufren de falta de fe. Jesús reprochó a sus discípulos muchas veces la falta de fe. O sea, eran, eran creyentes, pero todavía tenían falta de fe. Entonces, se dice de que esta segunda postura, la incredulidad, también podría ser, pero le falta algo para ser la esencia de todo pecado. Después hay otra posición que dice que el egoísmo es la fuente de todo pecado. Según esta postura, la raíz del pecado es el egoísmo, basándose en lo siguiente. Todo pecado se explica por egoísmo, mientras que el egoísmo no necesita ser explicado a base de otro pecado. B. Así como el amor es la esencia de toda virtud, el egoísmo es la esencia de todo pecado. Vamos a hacer aquí una reflexión pequeña. Según esta posición, dice que el egoísmo, el ego del yo, que solamente piensa en uno mismo y no le interesa a los demás, busca su beneficio propio, está en todo pecado, dice. Es más, es la esencia de todo pecado. Porque todo pecado, de acuerdo a esta postura, se puede explicar a través del egoísmo. Pero a su vez el egoísmo no puede ser explicado por otro pecado. Por otro lado, dice que así como el amor es la esencia de toda virtud, el egoísmo es la esencia de todo pecado. Esa es la postura que defienden algunos. Ahora leemos, sin embargo, el amor no es la esencia de toda virtud, sino la forma. En otras palabras, sin el amor no hay virtud útil, pero el amor no es la única virtud. Así tampoco el egoísmo es el único pecado. Entonces, ¿cuál sería la objeción a esta posición de que el amor es una forma en que se manifiesta la virtud, pero hay otras virtudes también, como el amor? Entonces, en ese sentido, el amor no es la única virtud, sino que hay otras virtudes también, como la misericordia, magnanimidad, también podemos saber la integridad. O sea, hay virtudes que también sirven para poder hacer cosas buenas. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Primera de Corintios 13, cuando se habla de que el amor es sufrido, benigno, pero una persona que da su vida, sus riquezas, hace mucho, pero no tiene amor, dice, de nada sirve, ¿no? Entonces, el amor se describe como una virtud. Es una virtud importante, pero no es la única. Y un ejemplo vamos a poner. Nosotros vemos que un ladrón sale a robar, sacrificando su propia vida. ¿Para qué? Para poder traer a su casa un alimento para su hijo. Si bien es cierto, el robo es un delito grave, pero el ladrón en ese momento está tratando de ver por la necesidad de su hijo.
Ojo, no justifico ese acto, pero vemos que, aunque es un acto malo, también hay un desprendimiento, ¿no? Entonces, vemos pues que el egoísmo sí está inmerso en todo pecado, pero no necesariamente es la esencia. Entonces, ¿cuál podría ser la esencia de todo pecado? Los teólogos, en su gran mayoría, proponen esta alternativa, la autosuficiencia. Examinando la palabra de Dios y especialmente el Evangelio según San Juan, vemos que en la raíz de todo pecado hay un sentimiento de autosuficiencia para alcanzar la salvación y la felicidad. Esto es lo que induce a cada uno a escoger su propio camino para desviarse de Dios. El pecado que hace que el hombre asuma el papel de Dios y declare la autonomía para sí mismo, aparte del Creador. De acuerdo a muchos eruditos y teólogos, dicen que la esencia y la raíz de todo pecado es la autosuficiencia, la independencia, la autonomía de Dios. Es querer vivir sin considerar a Dios. ¿Por qué se dice que esto podría ser? Porque vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchos grandes hombres de Dios que cometieron errores graves, pero Dios los consideraba justos. Vemos en muchos de ellos pecado de orgullo, muchas veces de incredulidad, muchas veces pecado de egoísmo, pero sin embargo, al margen de esas deficiencias garrafales, algunos de esos grandes hombres de Dios eran hombres que querían vivir siempre considerando a Dios. Por ejemplo, David, el rey David, en ocasiones el orgullo, lo doblegaba, pero Dios decía que es conforme al corazón de él, porque David no quería vivir sin tener a Dios. Otro también que pecó una vez fue Moisés, ¿no? No le dio la gloria a Dios. Otro que pecó una vez fue Abraham, cuando hubo, dice, hambruna en la tierra de Palestina y descendió a Egipto. Le faltó la fe al padre de la fe. Entonces usted se da cuenta, en el peor de los casos, Dios pudiera en su gracia tolerar, por decirlo así, ¿no?, de una forma un poco exagerada, un error de orgullo, de egoísmo o de incredulidad. Pero lo que Dios nunca va a tolerar es que el hombre no lo tome en cuenta, que el hombre haga su propio camino, la autosuficiencia. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? O sea, el rey David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El rey David decía, no, mi alma tiene sed de ti, Dios. Entonces, vemos que los grandes hombres de Dios, a lo largo de la historia bíblica, fueron hombres que tuvieron errores, pero de algo sí se cuidaban, era de no alejarse de Dios. Entonces, todo pecado, en esencia, de acuerdo a los estudiosos, es ese espíritu de autonomía, de no dependencia de Dios, de querer hacer las cosas sin considerar al Señor. Dice Proverbios en el capítulo 3, dice, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Dice. ¿Se da cuenta? Reconócelo en todos tus caminos, tenlo presente en todos tus asuntos, aún lo más pequeño, lo mínimo. O sea, dale lugar a Dios en tu vida. Y ese es lo que Dios valora de un ser humano. Ahora, el peor pecado en todo caso es vivir
independiente de Dios, es darle la espalda a Dios. Es, en otras palabras, yo no quiero a Dios como mi Dios y por lo tanto yo soy mi propio Dios. Eso es lo que en este mundo moderno ahora se está escuchando, ¿no? Esa es la mentalidad moderna, la filosofía moderna, ¿no? Que tú eres, ¿no? Confía en ti mismo, ¿no? Confía en ti mismo. Tú eres grande, ¿no? O sea, ya no se acepta que el hombre es un pecador, ¿no? Estoy hablando de la mentalidad del mundo, ¿no? Entonces, eso sería, pues, la raíz de todo pecado, según lo que vemos en la Escritura. Ahora, no significa que, eh, que en todo pecado no hay orgullo. En todo pecado hay un elemento de orgullo, un elemento de egoísmo y un elemento de incredulidad, de falta de fe en Dios. Pero esos son las emanaciones de algo mucho más profundo, que es ese querer independizarse de Dios, ese querer hacer las cosas a mi modo, ¿no? La autonomía de Dios. Por eso Dios ama mucho cuando un hombre depende mucho de él, cuando una mujer depende de él. Por eso el apóstol Pablo decía, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso muchos grandes hombres decían, mientras más débil soy fuerte, porque mi debilidad me hace depender de Él. Mi debilidad me hace que yo me agarre de Él fuerte. Y mientras yo estoy asido de Dios, yo no voy a perecer. Podré tropezar, como decía el rey David, pero no resbalaré mucho, decía. Entonces, vamos a ver ahora lo que ocurrió también con respecto a la raíz del pecado, pero en Satanás, para confirmar lo que acabamos de decir. Analizando el primer pecado cometido en el universo, el de Satanás, vemos que, en efecto, arranca de una orgullosa autosuficiencia. Vean, autosuficiencia. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Autosuficiencia montada en orgullo. Satanás pretendía llegar a ser como Dios, contra la voluntad de Dios, en rebeldía contra Dios. Entonces se da cuenta lo que estamos afirmando. ¿Cuál fue la raíz del pecado en Satanás? Quería ser semejante a Dios. Es decir, ya no quería que Dios fuese Dios, su Dios mejor. O sea, llegó a creer que él podía ser igual a Dios. No quiso ser más grande que Dios porque no podía, sabía, pero sí ser semejante. Entonces, eso vemos pues un indicio de que ya no quería que Jehová sea su Dios, si él mismo puede ser su propio Dios. Entonces vemos ahí el germen de la autosuficiencia, de la autonomía, de la independencia de Dios, ¿no? Ahora, también vemos nosotros aquí en Isaías 14, del 12 al 13, esta palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, si usted se da cuenta, en su corazón, él quería subir y levantar un trono, dice, al lado del monte del testimonio, ¿no? En la Biblia, cuando se habla del norte y del monte del testimonio, se refiere de forma simbólica al trono de Dios. Entonces, él quería ser semejante a Dios, o sea, independizarse de Dios. Y ese pecado, ese germen, produjo todos los demás males, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a la raíz del pecado en nuestros padres. Como puede verse, el pecado de nuestros primeros padres, lo mismo que el de Satanás, tuvo su raíz en la autosuficiencia.
El diablo tentó a Eva induciéndola a desconfiar de Dios e instigándola a independizarse para conocerlo y probarlo todo, sin necesidad de revelación ni de conducción por parte de Dios. La rebeldía de nuestros primeros padres produjo así un descarrío y una contradicción con los criterios y las actitudes de Dios. Esto ya lo hemos visto, que Satanás les dijo claramente, como vamos a ver en este pasaje de aquí, que ellos serían como Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Si usted se da cuenta, ¿qué es lo que le dijo a la serpiente? Aquí está la palabra clave. Le dijo, seréis como Dios. Entonces, eso es también lo que ocurrió. Entonces, Adán y Eva, instigados, engañados por la serpiente, quisieron también independizarse de Dios, conocer el bien y el mal, como ya se explicó en clases pasadas, no por lo que Dios les había mostrado, o sea, por revelación, sino ellos querían conocer el bien y el mal por experiencia, o sea, por la experiencia de practicar el pecado, ¿no? Entonces fueron engañados y vemos pues que el germen del pecado, la desobediencia, a la larga no fue sino la consecuencia de un mal mayor, que cuál era el querer independizarse de su El Dios. volumen, por favor, se ha ido. El volumen se ha ido. Sí se escucha, hermanito, se escucha bien. Sí se escucha bien. Bien, entonces vemos Escucha que bien. ¿se escucha, perdón? Sí se escucha correctamente, Pastor Jorge. Ah, ok, gracias. Entonces vemos pues que tanto en Adán y Eva como en Satanás, el germen, la raíz primera o la esencia misma de su pecado fue ese querer independizarse de Dios. Y eso nos hace una reflexión, ¿no? De que Dios entiende que uno puede tener de pronto en un momento dado una debilidad, te ganó el orgullo, te ganó el egoísmo, te ganó la falta de fe, pero uno se humilla y Dios ve tu humillación, pero si tú eres un hombre que depende de Dios, pero no de palabras, sino de hechos, ¿cómo dependemos de Dios? Cuando oramos, buscamos a Dios en oración, cuando leemos su palabra, cuando congregamos, porque con nuestros hechos estamos hablando más fuerte que con nuestras palabras. Cuando un hombre, una mujer, eh, no ora, no lee la Biblia, no hace esas actividades espirituales, indirectamente le dice a Dios, Dios, yo creo que puedo manejarlo solo. Yo creo que tengo los recursos para poder valerme por mí mismo. No necesito orar. Yo creo que yo puedo solo, ¿no? Yo sé que tu palabra es buena, pero tengo muchas cosas. O sea, se da cuenta que con nuestros actos podemos, sin quererlo, estar diciéndole a Dios, Señor, yo puedo solo. Pero el hombre y la mujer que dice, yo no puedo sin ti, Señor. Yo no puedo dar ni un paso si tú no estás conmigo. Yo necesito de ti, yo dependo de ti para vivir, para andar, para respirar. Entonces, de eso Dios se agrada, ¿no? Que un hombre y una mujer dependa de él, ¿no? Que lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, eso es, hermanos, lo que la Biblia nos dice con respecto a el tema del pecado. Y ahora vamos a ver, ya para terminar, los elementos de la corrupción original. Hay dos aspectos que conforman los elementos de esa corrupción, de esa herencia que hemos tenido de Adán, que es la total ausencia de la justicia original y la presencia del mal en el interior del ser humano.
Entonces, estos dos elementos forman parte de esa corrupción que hemos heredado. Hemos heredado de Adán esa corrupción. Es decir, que la justicia siempre, como usted puede ver en la imagen, se representa por una persona con los ojos cerrados, ¿no? Vendados, y con una balanza. La balanza simboliza lo equitativo, ¿no? El equilibrio, lo justo. Y el vendarse los ojos implica, pues, que a la hora de ser equitativos, de ser imparciales, no se hace mirando a quién, sino se hace simplemente sin mirar, ¿no? Porque es así la justicia. La justicia es así. Pero el hombre por naturaleza, ante los ojos de Dios, no es justo. El hombre de Dios no es justo. Y eso lo vamos a estar viendo en un momento. Tampoco el hombre en su interior es limpio. La Biblia dice que el mal está en el interior del hombre. Entonces, estos dos elementos, la ausencia de justicia y la presencia del mal, son los dos elementos de la naturaleza corrompida que heredamos de nuestros padres. Ahora, ya ahondando un poco más, vamos a ver dos temas. El tema de la total depravación y la total incapacidad. Primero vamos a ver la total depravación. La depravación o corrupción se extiende a todas las facultades específicamente humanas, desorientándolas y a todos los elementos constitutivos del hombre, de modo que no hay en él ningún bien, en correcta relación con Dios. Dicha depravación destituye radicalmente al ser humano del verdadero amor a Dios que la ley demanda, pues el hombre caído se ama a sí mismo y a otros seres más que a Dios. Incluso muchos sienten aversión hacia Dios. O sea, no sé si usted ha conocido gente, hay gente que detesta a Dios y lo dice de manera deliberada y sin miedo. Ello porque han perdido esa semejanza moral con Dios. Entonces, vemos pues que esa depravación ha afectado el entendimiento, las emociones y ha esclavizado incluso la voluntad. Las tres partes que hacen a toda persona: intelecto, entendimiento, emociones o sentimientos y la voluntad, han sido afectados por el pecado. Entonces, a los ojos de Dios, todo ser humano está corrompido. Ahora, eso es con respecto a la depravación del hombre. Ahora vamos a ver otro aspecto que es importante, la total incapacidad. ¿Qué significa esto? De acuerdo con la palabra de Dios, el hombre caído ha conservado la libertad, pero no la capacidad para el bien. Esta incapacidad total, no significa que el hombre caído no pueda hacer ningún bien del orden natural o civil, e incluso religioso, en cuanto a las observaciones exteriores que las religiones prescriben. Puede también evitar otros pecados mayores, así como el pecado contra el Espíritu Santo, puede rechazar algunas tentaciones y buscar a Dios por motivos interesados. Vamos a explicar un poquito. Hay que diferenciar dos cosas. El hombre, cuando cayó en el jardín del Edén, todavía conserva esa libertad de elegir, pero no la capacidad para hacer el bien. Entonces, por eso, cuando se habla de la depravación, se habla más que nada de la capacidad, más no necesariamente de la libertad, ¿no? Voy a leer el siguiente cuadro y de ahí hago una explicación un poquito más detallada. B. Significa que el hombre ha perdido la radical orientación espiritual hacia Dios por culpa de su egocentrismo, de su autosuficiencia y de su carácter rebelde, y que no puede cambiar por sí mismo su carácter ni su conducta, de modo que sea capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y de cumplir su santa ley.
En este aspecto no puede realizar ni siquiera un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, el ser humano puede tener cierta libertad de elección, pero no capacidad para hacer el bien. Ahora, eso no significa que el hombre caído, como hemos visto, no puede hacer ningún tipo de bien natural o de orden civil, incluso religioso. Por eso vemos gente con una conciencia religiosa, ¿no? Aunque errada, pero la tiene, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, también el hombre sí ha perdido esa orientación hacia Dios. El hombre no puede cambiarse a sí mismo, no puede, necesita la intervención divina para que pueda lograr ese cambio que la Biblia nos dice. Vamos a concluir aquí.